mostrar lo que viene ocurriendo en el mundo del arte argentino. Bienvenidos a La Maleducación. Yo soy Rodrigo Cañete. Y aparecen ciertas fotos de gente que está en edad en la que ya no tienen carisma sexual como para estar en esa posición, actuando como modelos. Gente del sistema del arte argentino. El caso, por ejemplo, de Andrés Brum y Juan José Cataño, fotografiados por Gastón Pachi para un proyecto que se llama Persona. Bueno, sorprende. Algo parecido también pasó con Orlí Benzacar esta semana. Y, digamos, hay algo en el sistema del arte argentino que hay que problematizar. Un irreconocible Mariano López Seoane logra un cargo administrativo en un college de segunda línea en Estados Unidos, frente al aplauso cipayo de Daniel Gijena en La Nación, que va a ser un tema importante en esta maleducación. La Nación, digo. Y digo irreconocible por lo que hizo en su cuerpo, por sus modificaciones, Mariano López Seoane. Alexis Minkevich aparece con su novio en la revista Para Ti, con buquets de flores en sus manos y también habiendo hecho publicidades de calzoncillos. Mariano López Seoane aparece también en una serie de fotos que acá pueden ver en tanga dorada. Orlí Benzacar como emperatriz bizantina. Bueno, es todo esto mientras Milei, el presidente de los argentinos, en medio de los incendios en la Patagonia, habiendo intervenido de noche y casi en secreto el puerto de Ushuaia para permitir que un avión oficial estadounidense inspeccionara las tierras que consideran propias a los americanos. Hay como una suerte de bipolaridad. El mundo del arte entonces está en un lugar bizarro, más endogámico que nunca y sin interés alguno para la mayoría de la gente, que hoy por hoy realmente tiene otras preocupaciones. Tal vez por eso se desplaza poco a poco hacia emprendimientos de Constantini, en barrios cerrados. Esta es la narrativa de La Nación. Es decir, es casi como de política económica. Y esto merece los aplausos de pie de Alicia de Arteaga, que se arrodilla cuando pasa el perpetrador de los peores daños al ecosistema del Delta. Me refiero a Eduardo Constantini. Y es por eso que es muy difícil analizar el sistema del arte argentino hoy, sin caer en lugares comunes o en un viejo discurso del blog, de la protesta. Es como si sus protagonistas hubieran entrado en una suerte de trance narcisista, parecido al de Melania Trump haciendo un documental de sí misma, en realidad para tapar enriquecimiento ilícito. Y ni hablar de la gente que se está muriendo sola en su casa por falta de cuidado en la Argentina, que no entra en absoluto en ninguna consideración del arte. ¿Dónde está Mariana Tellería? El suicidio político de Trump y por transitividad de Milei encuentra un eco silencioso en el mundo del arte argentino, que se llama el silencio. Y en lugar de eso, celebra ostentosamente su estatus social. Y todo esto además viene con una pretensión de gente de más de 50, 60 años de aparecer sexys como modelos. Algo que también ocurre en el periodismo político argentino con Novarecio y su novio Braulio apareciendo casi en bolas en un TikTok la semana pasada. Es decir, hay cierta desubicación exhibicionista frente a un estado de las cosas. La saturación de estos modelos desarmados por la edad y por la genética también, que bajo ningún concepto deberían aceptar ser o estar en esa situación,
viene, por supuesto, en soporte fotográfico, mayormente. Este es el caso del proyecto Persona, de Brun y de Cattaneo. Pero estas fotos no hablan como el retrato en la historia del arte, sino que administran su propia vocación reaccionaria. El mundo del arte argentino no guarda silencio por miedo. Guarda silencio porque fue construido para no tener voz política. Este es un silencio cómplice frente a un extractivismo fulminante y desplazamientos que dañan a muchas personas. En consecuencia, tiene esta dinámica cortesana, hace que, o demuestra que el mundo del arte argentino en una crisis política no puede reaccionar o no quiere. Hasta ahora hemos descrito el aparato cómo se compone el aparato, pero qué omisiones o silencios produce no dije demasiado. En primer lugar, el arte institucional argentino actualmente rara vez confronta las políticas extractivistas o liberales del gobierno argentino. Su alineamiento automático con Estados Unidos hasta es celebrado. Javier Milei promueve abiertamente la explotación de recursos naturales sin trabas, la privatización de empresas y tierras estatales, y un repliegue del Estado en materia social. El mundo del arte, mutis por el foro. Esto incluye propuestas extremas como la venta libre de órganos, la privatización de la educación y la salud, y la desregulación ambiental para atraer inversiones. También, como vimos, Milei ha menospreciado la memoria histórica, negando cifras de desaparecidos de la dictadura, y ha cerrado organismos culturales como el Inca, que lo podemos debatir o no, pero digamos, afectan al sector cultural, y el sector cultural se tiene que expresar de alguna manera. Sin embargo, salvo contadas excepciones, no hay artista consagrado ni curador de primera línea alzando la voz públicamente contra estas medidas. Más bien, el silencio termina siendo cómplice. Las grandes instituciones, museos nacionales, ferias como Arteba, se han mantenido cautas o silenciosas ante los atropellos simbólicos. Por ejemplo, el desmantelamiento del Ministerio de Cultura, que puede estar mal o bien, pero se han mantenido silenciosos. En lugar de manifestaciones artísticas de resistencia o propuestas alternativas, lo que ha predominado es la continuidad business as usual. Exposiciones, eventos y el modo de los eventos, con una retórica escapista, de unir a los argentinos a través del arte, como diría Licea Arteaga, que evita el señalamiento de conflictos específicos. No hay acá un problema de cobardía individual, ni de tradición ideológica, ni siquiera de cinismo, yo diría. Lo que hay es más grave. Hay una escena diseñada para funcionar sin conflicto, para gerenciar la ilusión de que algo ocurre, donde ellos están. Mientras lo sustantivo sucede siempre y sin excepción en otro lado. Y lo que quiero decir es que eso es deliberado. Creo que el modo más eficaz de hablar de esta ilusión de estar siendo realmente invisible puede ser analizado a través de Calderón de la Barca, quien formula la cuestión con una precisión incómoda. Cuando la ilusión funciona, la verdad se vuelve innecesaria. No porque se la niegue, sino porque ya no hace falta. La escena se sostiene sola. El éxito sustituye la pregunta. La circulación, el mercado y la mafia del amor reemplaza al sentido. Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo del siglo de oro español, siglo XVII, exploró en sus obras la tensión entre realidad y apariencia, entre esencia y fachada. Y nos puede servir para entender mejor lo que pasa. Sus personajes a menudo vienen engañados por sueños, disfraces o escenarios teatrales, poniendo en primer plano el tema del ser versus el parecer.
En La vida sueño de 1635, Calderón plantea que la vida terrenal puede ser ilusoria. Él dice, ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Sugiriendo que los honores y los bienes mundanos son tan efímeros como un sueño. Esta obra y otras más nos pueden servir para entender cómo muchos actores del arte argentino contemporáneo, actual, se mueven en una burbuja onírico-narcótica, un mundo de ensueño autoindulgente que les permite evadir la realidad social. Eso es lo que hoy vemos en el sistema cultural argentino, una escena muerta que sigue actuando porque no sabe hacer otra cosa, que es actuar. El sistema del arte contemporáneo en Argentina entonces vive una paradoja calderoniana. En pleno sueño de glamour y de aspiracionalismo, oculta bajo la máscara de la estética una realidad de crisis social y política. Tomando como ejemplos interpretativos 3 obras de Calderón de la Barca, La vida es sueño, La dama duende y la tercera, El teatro del mundo, este análisis va a abordar el funcionamiento político institucional del arte argentino actual. No se preocupen, no los voy a aburrir con Calderón, sino que vamos a ir más a los temas, pero en algunos momentos va a emerger Calderón. Vamos a ver cómo bajo el gobierno de Javier Milei y en tiempos de crisis económica, el arte actúa como aparato de desviación simbólica, como mecanismo de contención, narcisista y vehículo de reproducción de privilegios sociales. Para ello vamos a examinar una suerte de corte contemporánea integrada por figuras emblemáticas que son el coleccionista estetizado. Voy a tomar como ejemplo Andrés Brun fotografiado, el curador desarrollador, su pareja, Juan José Cataño fotografiado, el artista pseudo pop Benito Laren, coronado por Ama Moedo, y la periodista celebratoria Alicia de Arteaga, celebratoria de la gentrificación de Arabia Saudita. Este cónclave sincronizado estetiza el capital y el silencio frente a problemas acuciantes como las políticas extractivistas, los desplazamientos sociales o la privatización territorial, por ejemplo, de la Patagonia. A la vez vamos a analizar el rol de los modelos. Por modelo me refiero a top model, a model. Esos cuerpos cool envejecidos que hacen variación estética en escenas endogámicas. Y su relación con la máscara, el autoengaño y la confusión entre ser y parecer, que son nociones muy presentes en la obra de Calderón de la Barca. Esta foto. Finalmente contrastaremos este fenómeno argentino con el contexto estadounidense, donde la institucionalidad artística ha históricamente procesado de otro modo las crisis políticas, la gentrificación y el papel del arte frente al poder, mencionando, por ejemplo, el film de Melania como análogo del desvío estético narcisista que está ocurriendo en este momento. Pero vamos a tratar la ilusión no como mentira, sino como técnica. Es decir, esto no va a ser una queja, sino un análisis. En La dama duende, Calderón de la Barca no está interesado en denunciar el engaño. Está interesado en mostrar cómo se administra el engaño. Ángela, su protagonista, no es una rebelde encubierta. Es una figura que acepta el rol impuesto, porque ese rol le permite seguir existiendo dentro del sistema. En La dama duende de 1629, Calderón narra las travesuras de Ángela, una viuda noble que se cuela en la casa de don Manuel haciéndose pasar por un espíritu, un duende. Mediante pasadizos secretos y disfraces, Ángela crea una ilusión fantástica para burlar las convenciones sociales que la reprimen. La obra es un juego de máscaras y una comedia de errores. Los personajes creen ver fantasmas donde hay una mujer de carne y hueso, confundiendo ser con parecer.
Este motivo de engaño deliberado y la identidad simulada es clave para la relación artística argentina, donde ciertas figuras, coleccionistas, galeristas, construyen deliberadamente personajes públicos que ocultan ornamentan su verdadera función, que es acumular capital, buscar prestigio, ejercer poder. Pero esto no es nuevo. Sin embargo, quiero marcar lo nuevo. La Dama Duende, como éxito explícito de ese tipo de estrategia, me interesa no porque sea justo o no, sino porque es eficaz, porque tiene éxito, porque permite circular, permite estar. Y ahí está la clave para entender la cultura institucional argentina hoy. No se sostiene por falsedad, sino por eficacia. Mientras el sistema funcione, mientras haya inauguraciones, notas, fotos, reconocimiento, estética, no hay razón interna para interrumpirlo. La ilusión no tapa la verdad, la vuelve irrelevante. Lo que Calderón nos muestra es que el rol no se elige porque sea justo, sino porque funciona, porque tiene éxito, porque permite circular. Ahí está la clave para entender la cultura institucional argentina. No se sostiene por falsedad, se sostiene porque funciona. Mientras funcione, mientras haya algo para hacer, no existe razón para interrumpirlo. La ilusión no tapa la verdad, no la niega ni la censura, simplemente la desplaza fuera del campo de lo pertinente. Entonces, esto no es posverdad, sino, esta es mi premisa, para verdad. En ese esquema, la figura de Alicia Arteaga no es una anomalía, sino un modelo funcional de la paraverdad. No está ahí para cuestionar el proceso, sino para certificar que el proceso ocurra. Su escritura, que la vamos a analizar filológicamente, no opera como crítica, sino como lubricación institucional. Acompaña, legitima, celebra, no porque mienta, sino porque no introduce el conflicto inherente al arte que pretende ser arte, que es el conflicto social. Arteaga no necesita defender la gentrificación. Parece que su trabajo es naturalizarla. No necesita argumentar a favor del desplazamiento simbólico y material, sino que lo embellece. El conflicto social no se niega en sus textos, simplemente no entra en el encuadre. El resultado es una cultura que confunde vitalidad con movimiento, política con agenda y crítica con visibilidad. Esto explica por qué la disidencia en el campo cultural argentino es tan tenue o inexistente. No hay tradición fuerte de activismo institucional porque nunca fue necesaria para que el sistema funcione. Yo diría que mi blog fue el único evento estético anti-institucional. A diferencia de otros contextos, como el estadounidense, en los años 60, por ejemplo, donde las instituciones culturales fueron campos de disputa, aquí el arte aprendió muy temprano a sobrevivir sin conflicto y luego a prosperar gracias a esa ausencia. Y algunos hablarán del Ditela. Bueno, no, porque el Ditela, en cuanto apareció el conflicto, se retiraron los artistas. La ilusión en Calderón de la Barca no fracasa cuando es falsa, fracasa cuando deja de ser eficaz. Y creo que esto ya lo dije, pero lo quiero repetir. Mientras produzca circulación, prestigio, escena, clima, la pregunta por la verdad se vuelve superflua. Por eso, el silencio no es una falla moral en el sistema cultural argentino. Es su condición de posibilidad. Primero hay que callarse la boca. Benito Laren es un ejemplo clarísimo, coronado por Amalia Moedo.
Esto no es un capricho curatorial, es un gesto estructural del arte argentino contemporáneo. Y lo quiero leer desde Calderón y desde Warhol, que dice exactamente lo que el sistema no se anima a decir, de manera directa sobre sí mismo. Warhol. Benito Laren no es antisistema, es la autoimagen complaciente del sistema. Cuando se mira al espejo y se ríe por su propio patetismo. La ironía no funciona en Argentina como crítica, sino como dispositivo de descarga. Permite decir somos esto sin asumir ninguna responsabilidad política de serlo. Es una risa, es la carcajada de Susana Jiménez, que tapa, no muestra heridas. Y ahí está la diferencia clave entre Benito Laren y Andy Warhol, su modelo. Warhol ironiza sobre sí, pero no para protegerse, sino para exponer la lógica del éxito hasta hacerla obscena. En Warhol hay repetición, saturación, insistencia. El éxito en Warhol es inquietante porque no pide ser amado, pide ser visto. Y en ese exceso algo se rompe. Porque se multiplica Warhol en una serie de doppelgangers, se tapa con los anteojos negros, y cuando uno se acerca demasiado y pasa los círculos de gente que lo rodea, su entourage, él saca la cámara y te saca una foto y con el flash te enseguece. En Benito Laren, en cambio, la cosa es totalmente diferente. Benito Laren pretende ser la versión sudaca de Warhol, pero esa versión totalmente complaciente. No empuja la lógica del éxito hasta el límite, sino que la vuelve ridícula y simpática. No muestra el vacío del paragón del éxito, sino que lo humaniza según él, lo hace querible, lo hace local. Es una ironía que no incomoda, porque está dirigida al que ya está dentro. Por eso la consagración de Laren por Amoedo, coronada, Amoedo lo corona, es tan elocuente. No se trata de una validación estética, sino de una confirmación de identidad. Entraste. El mensaje implícito es, estos somos cuando triunfamos, y podemos permitirnos reírnos de ello porque ya ganamos. O heredamos, en el caso de Ama. La ironía opera como seguro simbólico. Protege al éxito de cualquier lectura conflictiva. Esto no es ironía, es simulacro. Desde el Calderón de la Barca, esto es puro arte de la ilusión eficaz. El error no se elige porque sea verdadero, sino porque funciona. Porque permite circular, permite habilitar pertenencia, membresía. Benito Laren encarna el personaje que el sistema necesita para verse reflejado sin angustia. Supuestamente exitoso, visible, liviano, irónico, pero nunca amenazante. Siempre ridículo. Una mentira triste que tapa aún una muy triste verdad. Y ahí está la clave política. La ironía no dice lo que no se puede decir, dice lo que se puede decir sin que nada cambie. Y por eso el tema del éxito acá. Hablamos en la última mala educación de Macri y el aspiracionalismo. Pero acá parece despojado de toda dimensión trágica o conflictiva. Digamos, no hay violencia estructural, no hay exclusión, solo hay glamour, brillantina, color y superficie. En ese sentido, Laren no es una desviación de Warhol, sino su domesticación institucional. Donde Warhol mostraba la máquina del éxito, Laren la rellena con brillantina. Y Amoedo, al coronarlo, no hace más que confirmar que el sistema cultural argentino no necesita crítica para legitimarse. Solo necesita escenas donde reconocerse, donde espejarse y donde celebrarse. Y eso no le es suficiente porque tiene para eso a sus psicofantes y a Instagram,
a donde, digamos, muestra cómo es centro de un grupo que la ama. Claro, la diferencia con el arte norteamericano es total en ese sentido, en donde la ironía siempre se quiebra. La diferencia con Estados Unidos hoy no es moral ni estilística, es estructural. Así la ironía empieza a fallar porque el costo de mirar para otro lado dejó de ser cero hace rato. Y cuando el costo aparece, la ironía deja de proteger. Durante décadas, el sistema cultural estadounidense, yo diría desde la década del 60, también usó la ironía como coartada. Posmodernista, distanciamiento, ambigüedad, cinismo. Warhol fue posible porque el conflicto todavía podía posponerse. La ironía operaba como suspensión. No negaba la violencia del sistema, pero la mantenía en espera, como si todavía hubiera tiempo. Con Trump ese tiempo se acabó. La radicalización política, la violencia racial explícita, el colapso ambiental, el 6 de enero, el genocidio de Gaza, Ucrania, la captura corporativa de las instituciones culturales, la exposición pública de los donantes tóxicos. Todo eso produjo un desplazamiento decisivo. Hoy en Estados Unidos no posicionarse tiene consecuencias. No hablar cuesta reputación, cargos, financiamiento, acceso. La neutralidad dejó de ser invisible. Por eso, la ironía ya no funciona como antes. Porque la ironía necesita un suelo estable desde el cual guiñar el ojo. Cuando ese suelo se quiebra, el guiño es complicidad. En Argentina, en cambio, el costo de mirar para otro lado sigue como siempre siendo muy bajo. No hay sanción institucional por el silencio, sino que se lo aplaude. Es más, se lo celebra. Ahí las tenemos a, por ejemplo, Malosetti Costa, Andrea Yunta, Andrés Duprat, los kirchneristas, en el Bellas Artes, por ejemplo, aferrados a sus curaciones y a su pertenencia a el mismo grupo de la derecha. ¿Dónde está Mariana Tellería, que me llamó antiético, que se abrazaba con Ale Coxenford, que ahora es embajador ni más ni menos en Estados Unidos, de una autocracia, en una autocracia a la que su presidente está alineado? Como vemos en el mundo del arte, los antes populistas, Sebastián Gordín, Miguel Harte, Martín Di Girolamo, se mantienen en silencio. Solo celebran el poder, ya que en la Argentina el lugar histórico del arte es el de no arriesgar y solo celebrar. La ironía, podemos decir que fue fundada en el Rojas o en el Paracultural y fue usada como lubricante, es usada como lubricante, pero lubricante como retoricismo posmodernista, el kitsch. Mientras cuerpos reales desaparecen por falta de comida o desatención hoy, ya no funciona ese tipo de ironía. En otras palabras, en la Argentina el sistema puede seguir administrando la ilusión sin pagar precio, y esto es lo que a mí me sorprende y es el objetivo de esta maleducación. Ahí está la diferencia clave con Estados Unidos. La ironía hace rato que empezó a ser leída como evasión en Estados Unidos. En Argentina sigue siendo leída como sofisticación. Barro, lo Chora Poblete y Yunta. Ahí, por eso elegí a Benito Laren. Porque Benito Laren decora el éxito para que nadie lo incomode. Porque el éxito todavía no se volvió una pregunta peligrosa. Todavía puede ser celebrado, estetizado, coronado. Julián Aguada.
Pero para Calderón esto está más que claro. La ilusión no cae cuando es falsa, sino cae cuando deja de funcionar. Y está dejando de funcionar. La pregunta entonces de esta mala educación es ¿qué va a pasar y cuándo? Esto da lugar a otra pregunta clave. ¿Por qué el personaje de Andy Warhol nunca necesitó pasar por tonto, mientras que Benito Laren hace de la estupidez su identidad pública? La respuesta está en qué función cumple cada uno dentro de su sistema, Warhol y Benito Laren. Andy Warhol nunca se presentó como ingenuo, al contrario, su aparente vacuidad era hiperlúcida. Warhol no era estúpido, era opaco a propósito. Su silencio, su monotonía, su repetición, no buscaba desarmar la crítica, sino devolverle el espejo al sistema, o poner un espejo enfrente. Él nunca pidió indulgencia, nunca pidió ser querido. Digamos, el amor no lo protegía, ni pretendía que lo protegiera. Porque Warhol entendía algo decisivo, que el éxito llevado al extremo es violencia. Por eso lo expone sin ironía compasiva. No se ríe de sí mismo para salvarse. Se ofrece como superficie sin coartada. Su personaje no tranquiliza, inquieta. Muestra la violencia del capital por saturación. En Benito Laren, en cambio, la estupidez no es máscara, sino identidad. No hay tanta distancia entre Benito Laren y Feda Baeza, disfrazada de preceptora de colegio de señoritas de Recoleta, mientras dirigía el Palais de Glass. La ingenuidad, el exceso kitsch, el delirio simpático del amor, funcionan como seguro simbólico. Y hay continuidad. La estupidez del sistema del arte argentino no revela el sistema, sino que lo absuelve. Y dice, esto es un juego, no somos responsables, sigamos jugando. Esto mientras el Museo de Arte Moderno de Norton convierte todo resabio histórico de Love, Nacha Guevara, Liliana Maresca, de manera retrospectiva, en alegorías achatadas del kitsch, del pop, de la imitación del norte. Y ahí está el giro. La ironía local no empuja la lógica del éxito hasta volverla insoportable como Warhol, sino que la vuelve digerible. Benito Laren sí pretende pasar por tonto. Y eso no es debilidad, es función o funcionalidad. La estupidez, digamos, es la condición de un personaje entrañable que neutraliza la pregunta y neutraliza el vértigo de esa pregunta antes que parezca. Por eso la coronación por Amoedo no es absurda ni irónica en sentido fuerte, es coherente. La institución no corona a alguien que la ponga en riesgo. Corona a quien le devuelve una imagen amable de sí misma. Una imagen donde el poder no aparece como poder, sino como fantasía pop, colorida, risueña. Warhol nunca pidió ese perdón. Laren lo ofrece de antemano. Y ahí está la diferencia decisiva. En Warhol la ironía expone. En Laren la ironía desactiva. No digo que uno sea más inteligente que el otro, aunque creo que es obvio, ¿no? Lo que digo es que uno trabaja con el conflicto del sistema y el otro trabaja con la tranquilización del sistema. Es un clonazepam, Benito Laren. En síntesis, lo que estas fotos de Brun Cattaneo, lo que estas fotos deben sacar de López Oane, de la Chola Poblete,
muestran es estupidez, endogamia y narcisismo como espectáculo. Lo que nos lleva a preguntarnos por el público que quiere ver semejante espectáculo. ¿Quiénes son los que quieren ver esto? Pero empecemos por la estupidez, como condición de existir en el mundo del arte argentino actual. ¿Cómo puede ser que ser estúpido sea atractivo como fuente de valor artístico, como consenso? Bueno, Calderón de la Barca es explícito. No se elige el rol porque sea justo, sino porque funciona. Porque permite estar, circular, porque no interrumpe. Ahí está la clave para entender la cultura institucional argentina, que no se sostiene por falsedad, sino por eficacia. Mientras el sistema produzca imágenes limpias, inauguraciones, fotos, notas en Infobae, coronaciones blandas, no hay razón interna para romper la ilusión. El peligro es que esto hace todo el sistema irrelevante. La estupidez no es torpeza ni falta de inteligencia, todo lo contrario, es una estupidez funcional, estratégica, una decisión consciente de no cargar el cuerpo con conflicto, de no dramatizar el rol, de no introducir marginalidad real. El encuadre es correcto. Miramos esta foto. Digamos, es higiénico. No, digamos, nada molesta. El resultado algo molesta. El resultado no es un sujeto ignorante, sino un sujeto presentable, disponible, circulable, sin conflicto social, aparente. La estupidez no está en la cabeza, está en la posición social. El uso explícito del término persona en este proyecto no introduce distancia crítica. Al contrario, normaliza la máscara. La máscara ya no protege al sujeto del poder, como en la tradición clásica, sino que protege al sistema del sujeto. No hay tensión entre interior y exterior. Todo es superficie correcta. Esa es la estupidez contemporánea argentina. No la negación de la inteligencia, sino la renuncia a ejercerla públicamente. Ahí aparece la diferencia decisiva con Warhol, que creo que ya está claro, pero lo repito, Warhol nunca se hizo pasar por tonto. Su opacidad era agresiva, su silencio era incómodo, su repetición era extenuante. No pedía indulgencia afectiva o mafia del amor, ni buscaba caer bien. No suavizaba el éxito, lo volvía monstruoso. Y creo que esa palabra la usaron para conmigo, el mundo del arte argentino. En estas imágenes ocurre lo inverso. El éxito se humaniza, se vuelve respetable, amable, sin consecuencias. La estupidez no expone, el sistema lo lubrica. Con Benito Laren se produjo un desplazamiento clave. La estupidez deja de ser máscara y pasa a ser identidad. Laren no utiliza la ironía para tensar el éxito, sino para celebrarlo sin culpa. Hace una ironía del aspiracionalismo de Aguada, por ejemplo. Soy así y mira hasta dónde llegué. Pero lo llevas hasta el extremo. Esa es la diferencia radical con Warhol. Warhol usaba la ironía para no decir soy exitoso. Laren la usa para decirlo, sin asumirlo, sin hacerse cargo. La estupidez se vuelve autoindulgencia institucionalizada. La coronación de Laren por Amalia Moedo, tomada como hito fundacional de una historia del arte argentino, contemporáneo, estudiado, no es naif ni camp, como suelen decir del Rojas, es performativa.
El sistema se reconoce a sí mismo como paradigma del éxito, pero necesita hacerlo en clave irónica, para no asumirlo frontalmente. La ironía funciona como coartada moral. No somos cínicos, somos juguetones. Quiere decir que la ironía funciona como coartada moral. No somos cínicos, somos juguetones. Esa es la operación central de la estupidez contemporánea. No la falta de conciencia, sino el uso de la conciencia para no hacerse cargo. En ese mismo eje se inscribe Alicia Arteaga, a la que vamos a analizar de manera filológica, es decir, de manera seria, no como queja. Porque lo que hace ella es una administración de tono. Nada debe sonar grave, nada debe volverse irreversible, nada debe producir incomodidad. La crítica de Arteaga deja de ser, y es histórica, en la construcción del sistema del arte argentino, no se construye desde la representación, sino desde la curaduría de la atmósfera. Se administra la superficie para que nada rompa el circuito. La figura de Alicia Arteaga condensa con una claridad casi pedagógica el problema de la devaluación de los reconocimientos institucionales de la cultura argentina. Cuando uno va al currículum, en términos formales, es irreprochable. Licenciada en Letras, docente universitaria, ex becaria del CONICET, cronista durante más de 40 años del sistema de las artes visuales en La Nación, conductora en Radio Cultura, 2 veces vocal de la Comisión Nacional de Monumentos y Lugares Históricos, miembro numerario de la Academia Nacional de Periodismo. Esto en el papel parece impresionante. Luego tiene una colección enciclopédica de distinciones internacionales: Francia, España, Italia, Brasil, universidades nacionales, que lejos de reforzar una autoridad crítica, funcionan como escenografía de legitimación. El problema no es la acumulación de honores, sino su neutralización política. Cada medalla, cada orden, cada membresía consolida una posición que ya no necesita ejercer la crítica. La reemplaza por relato, por acompañamiento. Arteaga no escribe desde el margen, ni desde la incomodidad, sino desde una centralidad perfectamente estabilizada y estabilizante, donde el gesto crítico se vuelve innecesario, porque el sistema ya la ha reconocido como su cronista oficial. Su función no es interrumpir la escena, sino certificar que la escena exista, que se mueva algo, que pase algo. Este es un punto clave. Cuando el reconocimiento institucional, Premio Conex, por ejemplo, se acumula sin costos, sin conflictos, sin fricciones, deja de operar como garantía de autoridad intelectual y pasa a funcionar como blindaje simbólico de un grupo endogámico. La crítica se transforma en administración del tono de ese grupo, o para entrar a ese grupo. Nada debe sonar grave, nada debe escalar, nada debe volverse irreversible. La escritura acompaña, celebra, contextualiza, pero no desarma. Por eso casi nunca se habla del arte. E inclusive el resultado es que el arte no habla de nada. La gentrificación aparece en sus textos como distinción cultural. El coleccionismo como lugar de llegada, como indicador de vitalidad. En ese sentido, el CV de Arteaga no legitima una voz crítica, sino que explica por qué ya esa voz crítica no es necesaria. Su trayectoria muestra cómo en el sistema cultural argentino el prestigio no se traduce en capacidad de incomodar, sino en adquirir el derecho a no hacerlo. No se trata de censurar, ni de mala fe, pongamos, sino que es una necesidad institucional. Una figura reconocida no está para preguntar qué falla, sino para confirmar que todo siga funcionando como viene. Pasamos al artículo publicado el 6 de enero por ella, en donde habla de Costantini y la compra de la colección y demás. Y es el ejemplo de la neutralización
como discurso cultural político argentino. El texto no argumenta, sino que numera, no problematiza, celebra. El arte aparece sistemáticamente subordinado a una lógica de valoración inmobiliaria, presentada como virtuosa, visionaria y atractiva, donde la alianza entre arte y metro cuadrado no solo se naturaliza, sino que se exhibe como signo indiscutido de modernidad. Cuando dice en el texto del 6 de enero en La Nación, invertir en arte es lograr prestigio, eso lo trata como axioma, no como objeto de análisis. No se pregunta prestigio para quién, a costa de qué. El arte, en relación a lo inmobiliario, se transforma en amenity. Es una regularidad reveladora. Para ella, la gentrificación de zonas marginales como Puerto, San Lorenzo Chico, no es leída como proceso de desplazamiento social de otros, sino como beneficio abstracto, casi automático que da el arte al mundo o a los vecinos. La palabra gentrificación aparece desprovista de toda carga crítica. No designa violencia estructural, sino éxito urbano. Y para eso usa el modelo de Jorge Pérez en Miami. Se presenta como campana de largada, ejemplar. Ese momento. Y Constantini toma la posta. El proyecto de puertos es el ancla para compradores, ferias instaladas en departamentos a estrenar como pruebas de dinamismo económico. En ningún momento el texto interroga la captura del arte por el capital inmobiliario, sino que la da por sentada. Y la legitimidad mediante una acumulación de nombres propios que se tiran, cifras, marcas globales, Art Basel y arquitectos estrella, son la garantía. Incluso cuando aparece un dato potencialmente conflictivo, que es la compra de la colección Daros, una colección complicada, vinculada a la familia Smith-Ainey y a problemas judiciales por el uso de asbestos. El relato no se detiene, el conflicto no se desarrolla ni se examina, se disuelve en el flujo de la celebración. El énfasis vuelve en Arteaga rápidamente al tamaño del acervo, a la ampliación edilicia, a la promesa de futuro. La crítica es sustituida por una narrativa de crecimiento continuo, donde todo suma y ganan los artistas, sin que se explique nunca cómo lo van a hacer, quiénes ganan y con qué condiciones. ¿Y en qué condiciones? Este tipo de escritura no es ingenua ni desinformada. Es funcional, opera como lo que Calderón de la Barca llamaría una ilusión eficaz. No oculta la realidad, sino que la reordena para que deje de ser un problema. Arteaga no miente necesariamente, sino que administra el tono de la sombra de la verdad. Su texto convierte cosas estructurales, financiación del arte, lavado del capital, urbanismo exclusionario, en escenas de éxito cultural. No hay censura ni silencio explícito. Hay irrelevancia inducida. El lector no es engañado, es dormido, es tranquilizado. Ahí reside el punto político de Arteaga, con una trayectoria cargada de reconocimientos públicos, institucionales, medallas y membresías. La función de Arteaga ya no es ejercer la crítica, sino certificar que el sistema funciona. Su escritura no interrumpe el circuito, lo acompaña, lo legitima, lo estetiza. El resultado es un discurso donde el arte aparece siempre del lado del ganador y nunca del lado del conflicto. No como herramienta de lectura del presente, sino como decorado prestigioso de su propia reproducción. Se burocratiza el arte. La diferencia con la tradición del arte en Estados Unidos es estructural. Allí la ironía empieza a fallar porque el costo de mirar para otro lado ya no es cero con lo que está pasando. La superficie no alcanza para absorber la violencia política, económica y racial que atraviesa el sistema. Billie Eilish salió a decir, ¿dónde están todos hablando? Ya empieza a costar. En Argentina, en cambio, yo no escuché eso. La estupidez sigue siendo rentable. No hay sanción simbólica, no hay costo reputacional.
No hay exigencia de posición, sino alineamientos. La neutralidad es condición de subsistencia y mirar para otro lado siempre tiene costo material. Pero en Argentina eso no es reconocido. Por eso la pregunta que queda abierta y que estas imágenes responden sin decirlo es crucial. Warhol nunca quiso parecer estúpido. Quiso parecer legible. Y en la Argentina, en cambio, la estupidez es perfectamente legible, simpática, compartible, casi osmótica. No incomoda a nadie, no obliga a nadie, no interrumpe nada, no es un defecto. Es el idioma oficial del consenso, o mejor dicho, de una complicidad que garantiza que los actores que se vienen beneficiando desde la dictadura, en continuidad, lo sigan haciendo. Yo diría que el discurso de Alicia de Arteaga es macrista o villarroelista, pero no mileísta. El ejemplo del conflicto con Techint de esta semana que pasó es clave para entenderlo, el conflicto entre Techint y Milei. Por eso, la relación entre el grupo Techint y la Fundación Proa es estructural a nuestra discusión. Proa es una fundación privada de arte contemporáneo, creada y sostenida por el grupo Roca, accionista histórico y núcleo de control de Techint, que está presidido por la novia, la amante, la esposa, no sé qué, de Roca. No se trata de sponsoreo ocasional ni de mecenazgo disperso, sino de una institución cultural orgánica a uno de los conglomerados industriales más poderosos de la Argentina y América Latina. Desde su fundación en 1996, Proa funcionó como brazo cultural de legitimación simbólica del capital industrial de Techint, particularmente en un contexto de privatizaciones, reestructuración económica y creciente conflictividad social. La elección de La Boca como sede, un barrio históricamente obrero, portuario, sindical, de inmigrantes, no es neutra. Instala una institución de arte contemporáneo internacional y globalista en un territorio cargado de historia del trabajo, de luchas sociales, produciendo un desplazamiento semántico del espacio. Es un acto de colonización. El barrio deja de leerse prioritariamente como territorio laboral para ser reconfigurado como escena cultural y turística internacional. La programación de Proa consta de exposiciones globalistas, de alto perfil, impronta fuerte curatorial, globalista, arquitectura renovada, alianzas con museos internacionales. Construye una imagen Proa de modernidad ilustrada, cosmopolitismo, neutralidad, pero, esto es fundamental, neutralidad cultural. Esa imagen opera en paralelo a un grupo económico cuya historia incluye conflictos laborales, negociaciones con sindicatos en situaciones desiguales, incidencia directa en políticas industriales y fuerte capacidad de lobby estatal. La fundación no habla de eso, ni tiene por qué hacerlo, ojo, ¿eh? Yo diría que la función de Proa ha sido desacoplar el capital cultural del conflicto material que sostiene el capital económico en la Argentina. En ese sentido, la Fundación Proa no lava dinero, en el sentido penal del término, pero reconfigura la legibilidad social. El capital aparece como cultura, educación, acceso, patrimonio, futuro, y el conflicto estructural entre pobres y ricos queda fuera de campo. El visitante no entra a un espacio atravesado por relaciones de producción, sino a una institución que se presenta como universal, desinteresada y progresista. Esa operación no es encubierta, sino que es aceptada como modelo legítimo de relación entre empresa y cultura, desde los años 90. La relación Techint-Proa ilustra con precisión el modo en el que en la Argentina el arte contemporáneo funciona muchas veces como zona de amortiguación simbólica entre los grandes grupos conglomerados económicos y una sociedad atravesada por la desigualdad y la polarización social. No hay propaganda explícita en Proa, y eso es lo efectivo de Proa, ni discurso ideológico directo. Hay algo más eficaz, una estética de la normalidad, donde el poder económico aparece como actor cultural responsable, ilustrado, necesario,
y donde la pregunta por las condiciones materiales de ese poder simplemente no se formula, ni siquiera por la izquierda. La relación Grupo Techint, Fundación Proa y la relación Eduardo Constantini y Sumalva responden a dos modelos distintos que hay que tener bien en claro. Me refiero a modelos distintos de legitimación cultural. Aunque ambos produzcan un efecto similar, que es neutralizar el conflicto y convertir el arte en superficie de consenso. En Techint Proa, el arte funciona como desacople simbólico. Proa es el brazo cultural de un conglomerado industrial pesado: acero, energía, vaca muerta, infraestructura, relaciones laborales conflictivas, incidencia directa en política industrial. La fundación no dialoga con ese mundo, lo reemplaza, lo resemantiza, lo cosmopolitiza, lo neutraliza. El conflicto material no se discute, desaparece del encuadre. En Constantini y el Malva, en cambio, no hay desacople, como en Proa, sino continuidad. El museo no disimula el origen del capital, sino que lo estetiza, o estetiza la continuidad. El coleccionismo se presenta como pasión personal, visión individual, filantropía del que hizo el sueño americano en Argentina. El arte no neutraliza al desarrollador, lo ennoblece. Malva no tapa el vínculo entre capital financiero, inmobiliario y cultura, sino que, como Alicia Arteaga, lo convierte en relato fundacional de un proyecto neodesarrollista argentino. El museo no se instala contra la ciudad, sino que la ordena simbólicamente. La diferencia clave es de posición narrativa. Proa opera como institución universal, casi abstracta, donde el donante se borra detrás del programa. Malva, en cambio, personaliza el capital. Malva está organizado por la biografía de Constantini. En Malva el capital en Proa el capital es invisible. En Malva el capital es el éxito de Constantini. Pero nunca incluye al conflicto. También cambia la relación con el territorio. Proa actúa como punto de gentrificación cultural que introduce una escena internacional en un barrio cargado de memoria laboral. Es más simbólico, produciendo un desplazamiento semántico. Mientras que el Malva actúa como ancla urbana en un eje ya consolidado de prestigio que no transforma un territorio en conflicto, sino que confirma su centralidad y de ahí irradia hacia sus proyectos inmobiliarios. Por último, la política del silencio puede adoptar diferentes formas frente a esto por parte del mundo del arte. En Proa, el silencio es estructural. La institución existe para no hablar del mundo del trabajo. En el Malva, el silencio es celebración. La acumulación, el mercado, la valorización aparece como horizonte natural del arte. Ninguno miente. Ambos gerencian. La conclusión es incómoda, pero clara. No hay un modelo más crítico que el otro. Hay dos estrategias eficaces para lo mismo. Techint, Proa, Constantini, Malva muestran cómo en la Argentina el arte puede funcionar tanto como cortina como escenario, pero rara vez como lugar de fricción real con el poder que lo financia. Pero la vertiente Arteaga-Techint-Constantini está en abierta crisis. Sin ir más lejos, fíjense lo que pasó esta semana entre Techint y Milei. Esta semana se produjo un choque frontal entre el gobierno de Javier Milei y el grupo Techint a raíz de una licitación estratégica vinculada a Vaca Muerta. El Estado argentino decidió adjudicar a una empresa, creo que norteamericana,
la producción de caños para un proyecto energético en Vaca Muerta, dejando fuera a Tenaris, la siderúrgica del grupo Techint. La decisión dejó atónitos a todos, porque Roca fue uno de los propulsores de Milei. Pero Milei se aferró a su dogma: apertura total, competencia internacional, cero producción industrial local, y su principal socio es Trump. La reacción fue inmediata, y Milei puso en su lugar a Roca como nunca antes en los últimos 30 años ocurrió. Lo hizo de manera violenta, calificándolo de capitalismo prebendario que su gobierno viene a desarmar. Techint quedó atónito y dejó trascender que evalúa acciones legales y denuncias por dumping, defendiendo la necesidad de proteger la producción local en sectores estratégicos. Y la izquierda del Destape Web, por ejemplo, se alinea con él. No fue un desacuerdo técnico, fue un choque de modelos expuestos sin mediación. Lo importante no es quién tiene razón, sino lo que el conflicto revela. Milei decidió no negociar en silencio con uno de los grupos más poderosos del país, sino exhibir el conflicto. Hizo del enfrentamiento una escena política. Mostró que está dispuesto a sacrificar aliados tradicionales del poder económico de la derecha local para sostener su relato de pureza de mercado y su alianza con Estados Unidos. El contraste con el mundo del arte y proa es interesante, porque mientras ese conflicto ocurre, violento, ruidoso, con intereses materiales en juego, el mundo del arte argentino mudo. No porque no le incumba, sino porque no sabe cómo ni qué decir sin romper su propio dispositivo de neutralidad. Ahí aparece la paradoja. Techint, a través de la Fundación Proa, sostiene una de las instituciones culturales más prestigiosas del país. Proa se presenta como espacio universal, neutralizante, en una coyuntura, fuera de la coyuntura, desligado de la coyuntura. Sin embargo, el capital que la hace posible está en el centro de la coyuntura. Por eso ese conflicto no entra en la institución, no se menciona, no se problematiza, no se roza. Esto no es hipocresía, es estrategia. Pero esta vez es la primera vez que cuesta. Proa existe precisamente para que ese tipo de tensiones no contaminen el plano cultural. El arte opera como zona de amortiguación simbólica, mientras el capital industrial pelea con el Estado. La institución cultural Proa ofrece continuidad, estabilidad, prestigio, normalidad, no locura. Por eso Milei en esto es la performance cultural más fuerte, porque Milei rompe la escena. El mundo del arte la conserva. Acá Milei es la vanguardia. El punto político de fondo es el enfrentamiento Milei-Techint, que muestra que el discurso cultural dominante, o lo que el discurso cultural dominante evita, que es que el poder económico no es abstracto, ni armonioso, ni consensual, sino que tiene intereses, pierde licitaciones, se enfrenta al Estado, se expone y se enoja. Y el conflicto es inevitable. En el arte argentino institucional, en cambio, el conflicto es inadmisible. Y esto me parece la gran novedad de esta última semana. No porque no exista, sino porque arruinaría la ilusión del funcionamiento de la cultura argentina. Por eso la prensa cultural lo ignora, las instituciones lo esquivan y la crítica no neutraliza. Este tema no puede entrar en La Nación, no puede entrar en Alicia Arteaga. Digamos, en este contexto nadie pedía explicaciones y nadie las daba. Digamos, el conflicto entre Milei y Techint fue teatralizado. El capital industrial dejó de operar en segundo plano y pasó a ocupar el centro del discurso público.
en medio del debate sobre la reforma laboral. En ese contexto, la neutralidad de instituciones como Fundación Proa deja de ser una posición elegante para convertirse en una forma de anacronismo. Es casi como el discurso, esto lo vamos a discutir luego, el discurso de Alicia Arteaga. No porque sea moralmente cuestionable, sino porque ya no responde al modo en que hoy se ejerce el poder. Ahí aparece el límite del sistema del arte argentino, su endogamia, ese circuito cerrado de actores, discursos, validaciones y silencios, que funcionó durante años, desde la dictadura, como mecanismo de defensa. Protegía la escena del ruido político, del conflicto social, de la intemperie. Permitía seguir operando bajo la ficción de una autonomía cultural sostenida por consensos implícitos. Pero esa defensa estaba pensada para un mundo donde el conflicto se gestionaba fuera de escena. Hoy ese mundo ya no existe. Cuando el poder se ejerce de manera explícita y ruidosa, como lo hace Milei y Trump, la endogamia deja de proteger y empieza a aislar. El sistema del arte se repliega sobre sí mismo, no por lucidez, sino por inercia. No sabe hacer otra cosa. Nunca supo. Sigue hablando un idioma, el de la celebración arteaguense, la erradicación del conflicto, a lo chatruc, chutruc, que fue útil en otro momento histórico, pero que hoy ya no produce el efecto fuera de su propio círculo. Ese es el punto crítico. La endogamia ya no funciona como escudo, sino como síntoma. No defiende al sistema del conflicto, sino que lo desconecta de él. Mientras la política y el capital se enfrentan a cielo abierto, el arte institucional insiste en comportarse como si el conflicto siguiera siendo algo que se puede dejar afuera del encuadre. Pero ese afuera se volvió el centro. Por eso la pregunta ya no es si el mundo del arte debería tomar partido, sino si todavía entiende el terreno en el que está parado y en el que está caminando. La neutralidad fue una táctica, pero la inercia la convierte en un tipo de estupidez disfuncional. La endogamia es una forma de supervivencia, pero hoy ya son anacrónicos y el riesgo no es volverse político, sino volverse irrelevante, incluso para el poder, que antes lo usaba al sistema del arte como amortiguador. Entonces la endogamia no es un vicio, sino una condición estructural en la Argentina. Pero hasta ahora no era una patología. Ha venido siendo una condición de inteligibilidad. Solo existe el que sabe moverse adentro del circuito. Tiene reglas. Solo se reconoce solo se reconoce el que ya aprendió el código. Calderón lo dice sin rodeos. La identidad no preexiste, se fija a través del rol. No hay un yo auténtico esperando expresarse. Hay cuerpos que aprenden a ocupar posiciones sin romper el decorado. En ese sentido, esta foto de Andrés Bruni y Juan José Cataño no funciona como productor de sentido, ni como agente disruptivo, sino que funciona como cuerpo estabilizador. Son dos cuerpos estabilizadores. Son pruebas vivientes de que el sistema todavía se puede habitar con elegancia, con forma y con estética. Es una forma de transitarlo, pero una forma nueva. Por eso me interesa. Bruni y Cataño no aparecen de la nada en el sistema del arte argentino. Su lugar está construido desde una posición que puede ser rastreable, verificable. Coleccionistas con presencia institucional, en Arteba, en el consejo directivo. Que la colección Brun Cataño existe como entidad cuasi pública que participó en proyectos institucionales internacionales, por ejemplo el Bienal Sur, que no sé si es internacional,
pero participan en instancias de decisión dentro de instituciones públicas, como Arte Va. Están en comités de adquisiciones, que se paga entrada para estar, como el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, la Asociación de Amigos. No producen obra, no producen discurso, pero inciden. Inciden en qué se legitima y también en cómo comportarse. Ese tipo de participación es clave para entender su tracción, que no es autoral sino infraestructural. No se trata de imponer una línea estética ni de proponer una lectura del presente, sino de garantizar una forma de funcionamiento. Y esta foto yo la tomo como un acto borderline. Es decir, porque el rol de ellos es el de proyectar confiabilidad, continuidad y sintonía con el clima institucional. Y si este es el clima institucional, hay desesperación. Es una forma de poder blando el de esta gente. Es silencioso, perfectamente integrado. En ese marco, la endogamia del sistema no opera como vicio, sino como criterio de selección. Pero acá hay algo en Bruni Cattaneo que encarna, digamos, la adecuación a la neutralidad, silencio y estupidez, pero de una forma que no desborda, pero desborda al mismo tiempo. Que no rompe las reglas, pero parece que la rompiera. Entonces tenemos que hablar de la imagen. Cuando el rol institucional ya está asegurado y la incidencia se ejerce sin necesidad de discurso, la visibilidad deja de pasar por el proyecto y pasa por el cuerpo. La fotografía no documenta una obra, sino que certifica una pertenencia. No muestra una acción, fija una posición. En ese punto, el sistema ya no necesita que esta gente diga nada, sino que necesita que sean vistos. Acá aparece este proyecto, Persona, que es una serie fotográfica de Gastón Pachi, que no sé si es una publicidad, no sé qué es. Persona no es un desvío respecto de la trayectoria institucional de Bruni Cattaneo, sino que es la destilación de un momento. Y acá quería llegar. En términos, digamos, de crítica, no introduce una crítica, sino que pone a los cuerpos en juego. La persona como máscara social, aceptada, como rol estabilizado, como superficie correcta. Fondo blanco, gesto neutro, cuerpo disponible, pero viene con un problema que es el flash. Acá nada se explica y nada supone complicar, pero hay algo que complica. Este proyecto funciona como una síntesis visual de una forma de poder cultural contemporáneo. Cuando la incidencia se ejerce sin conflicto y la pertenencia está asegurada, el proyecto deja de ser necesario. Alcanza con la imagen, no para provocar, sino para confirmar, no para abrir sentido, sino para cerrarlo. La fotografía no inaugura nada, esta fotografía, sino que hace visible lo que ya estaba decidido. Lo mismo pasa con esta fotografía de Orly Ben-Sakar. Volvamos a la de Cattaneo y Brun. Esto no es sobre Brun y Cattaneo. Es un trabajo con el sistema que los elevó. Esta foto no critica la endogamia, sino que la ordena visualmente. No problematiza el rol institucional, sino que lo formaliza. Y hay algo medio desesperado en esto. Es el punto en el que la circulación, la confianza y la neutralidad dejan de operar como prácticas dispersas y se convierten en imagen oficial. El mundo del arte argentino empieza a necesitar imágenes estabilizantes. No es un proyecto marginal ni una excentricidad estética dentro del circuito, aunque lo parezca, sino que es el punto de llegada de un sistema que ya no necesita producir sentido para producir legitimidad. Pero al decirlo, es un acto de inseguridad. Cuando la incidencia se ejerce desde comités, apoyos y colaboraciones,
silenciosas, cuando la pertenencia está asegurada por confianza y repetición, cuando el conflicto se considera un error de etiqueta, la imagen se vuelve suficiente, por poco atractiva que sea. El cuerpo reemplaza el proyecto, la pose reemplaza el argumento. En persona, Andrés Brun y Cattaneo no aparecen como autores ni como curadores. Aparecen como el resultado del proceso, de un proceso. Como achatamiento, pero estabilizante, institucionalizante, de algo que ocurre antes que aparezca la cámara. Y la cámara lo único que hace es certificar un estado de las cosas. Dice, sin decirlo, algo que ya está validado. No hay ironía acá. No hay distancia. No hay teatralidad excesiva. Hay corrección y adecuación y rol aprendido. Por eso, en apariencia, y solo en apariencia, no incomoda, no necesita hacerlo. Funciona como cierre de una lógica endogámica. Acá estamos y nos tienen que reconocer. Es un acto de pura autoconfirmación proyectada. El sistema no se mira para interrogarse, se mira para reconocerse, aunque sea abyecto. Alicia de Arteaga usa el mismo mecanismo. Lo que persona hace con el cuerpo, Alicia de Arteaga lo hace con el lenguaje y también con su foto de perfil, en sus notas de La Nación, que son siempre fotos de hace 20 o 30 años. Continuidad. Nada cambia. Su rol en la cultura institucional argentina no es el de la crítica que tensiona, sino el de la cronista celebratoria de un sistema que funciona. Toda su trayectoria, reconocimientos, galardón, el premio Conex. Digamos que si te lo dan es porque estás haciendo algo mal. Lo que busca es no abordar las condiciones materiales que hacen que se produzca arte, sino naturalizar la erradicación. Es decir, este artículo que me interesa analizar de la relación de Constantini con Malva Puertos y demás, tiene como tema central la gentrificación, no como problema, sino como oportunidad. El capital no como generador de lucha social, sino como generador de progreso. El arte no interrumpe nada, sino que acompaña. Todo suma, todo gana, nada queda fuera. La pregunta política no se reprime, sino que se vuelve innecesaria. En De Arteaga. Y ahí está la coincidencia profunda con el proyecto Persona de Brun y Cattaneo. De Arteaga no falsifica la realidad. La administra narrativamente para que siga siendo transmitida y transitable. No opera desde la mentira, sino desde la eficacia de un discurso. Mientras haya museos nuevos, récords de visitantes, torres con esculturas, premios y agendas de alto nivel, comillas, no hay razón interna para detenerse a preguntar qué modelo de país se está consolidando ni quién queda excluido de ese relato. Persona y la escritura de Alicia de Arteaga hacen que el sistema siga funcionando, por lo cual no hace falta interrumpirlo. Esa fue durante décadas una estrategia eficaz del mundo del arte argentino, una endogamia que protegía, que amortiguaba, que permitía circular sin pagar costos. El problema es que ese mecanismo responde a un tiempo que ya pasó. Cuando la política y el capital entran en conflicto abierto, como ocurrió esta semana, y además el conflicto ocurre dentro de la derecha, cuando el poder deja de ser elegante y cuando el costo de mirar para otro lado deja de ser cero, ese discurso se vuelve anacrónico. La endogamia ya no te protege, te aísla. La neutralidad no te estabiliza, te delata. En ese nuevo escenario, el proyecto Persona deja de ser solo una serie fotográfica
Y la crítica celebratoria de Alicia de Arteaga deja de ser solo un estilo periodístico, sino que pasan a ser registros cadavéricos. Y acá tenemos que volver a las fotos, y más precisamente al flash de esta foto, que es abrasivo. Las yoguinetas que tienen puestos los coleccionistas no les quitan años, sino que los patetizan al punto de la abyección. El fotógrafo los mata. La papada de Brun no es agradable de ver y el fotógrafo no hace nada para favorecerlo. Es más, parecen aburridos. Estatuas derruidas. Hay algo de morgue en la estética a través de la luz. Pero esto se da de frente con la intencionalidad que los proyectos mismos proyectan. Tanto en persona como en la escritura de Arteaga, hay un mismo impulso que no se dice pero se nota. El deseo de ser sexy. Y esto es algo no nuevo, pero en esta edad sí. Ser deseables, ser actuales, ser cool contemporáneos. Estar en sintonía con lo que pasa. Es como salirse de la endogamia. El problema es que ese deseo aparece cuando ya es imposible. Es demasiado tarde. En esta foto en persona, los cuerpos posan como si la mera exposición bastara para producir deseo. Hay cuidado estético, hay composición, hay corrección. Pero no hay riesgo, esto es un template. Y sin riesgo no hay erotismo. El cuerpo no aparece como exceso ni como amenaza, sino como un cuerpo ya probado. No me quiero meter en Barthes y el estudium y el punctum, ¿no? Pero, digamos, no seducen, certifican. Quiere ser sexy, pero llegan tarde, porque el deseo ya no se produce por pertenencia, sino por conflicto. Lo que la cámara captura no es pulsión, sino adecuación. Y la adecuación por definición es antierótica, como cuando yo salí con un boludo que me dijo que él podía trabajar toda su vida, podía estar toda su vida sin trabajar. Lo más antierótico que hay. Alicia Arteaga hace lo mismo con su prosa, que quiere ser vibrante, celebratoria, optimista, glamorosa. Pero es cadavérica. Todo está narrado como si el sistema todavía pudiera generar fascinación por acumulación de signos positivos en Arteaga. Pero esa fascinación ya no opera. El texto quiere ser atractivo, quiere generar entusiasmo, quiere invitar a desear. Es como la foto. Y sin embargo lo que transmite es satisfacción institucional, no deseo cultural. El texto de Arteaga, en una columna escrita y publicada también en La Nación, creo que hace un par de semanas, habla del mercado internacional del arte concretamente en torno de Doha, de Qatar. Bueno, el texto de Arteaga está organizado como si todavía ese discurso pudiera fascinar. Sin embargo, lo que transmite es satisfacción institucional, no deseo cultural. Y, digamos, publicado en La Nación, ¿no? Habla del mercado internacional del arte, habla de, o toma como punto de partida, una desaceleración de las ventas y un clima de incertidumbre económica posterior a la pandemia. No se concentra en la Argentina, sino ni en artistas específicos, sino en las grandes instituciones. Muy Arteaga. Ferias, museos internacionales, que organizan el sistema global del arte. El recorrido del artículo comienza en Europa, con una referencia central a Tate Modern en Londres. Es cronológico. La Tate Modern aparece como símbolo de un momento del auge del arte contemporáneo a comienzos del siglo XXI. Y como ejemplo de una institución que, según ella, hoy ha perdido vitalidad y capacidad de generar entusiasmo. Yo creo que tiene razón, pero no es solamente la Tate Modern, sino que es el arte. La autora recuerda
su inauguración, su arquitectura y algunas exposiciones emblemáticas como hitos de una época de expansión cultural. Es decir, lo plantea en términos nostálgicos. Desde allí, el texto se desplaza hacia el mercado internacional de alto nivel, recordando grandes récords de subastas que en realidad son previos a ese momento, con Van Gogh, Picasso, Cézanne, que marcaron la euforia económica en el arte Christie's, Sotheby's, en Japón sobre todo. Esos ejemplos funcionan como antecedentes históricos de un mercado que hoy, según Arteaga, ya no se comporta del mismo modo. Y en esto es la primera vez que vemos que Arteaga asume, digamos, su propia decadencia. Pero por eso salta a Medio Oriente, específicamente a Qatar, preservándolo como uno de los centros del poder y del arte que son una excepción a esta regla. Y ahí aparece la figura de la jequesa Aymayá Sabrit Al-Thani y la construcción de museos de gran escala diseñados por arquitectos top y la consolidación de Doha como ciudad cultural. Es como que Arteaga quiere mostrar que el eje cambia del oeste al este. El texto menciona exposiciones internacionales, compras récord, la llegada de ferias globales como señal de ese desplazamiento geográfico del mercado. En paralelo, de Arteaga en este artículo, que les cuento, pasa por Estados Unidos y en particular por Miami, obviamente, que es descrita como una ciudad que mantiene un alto nivel de actividad comercial y ferial pese al contexto recesivo. Se mencionan cifras de participación de galerías, obviamente galerías internacionales, corporativas, y se presenta Miami como un espacio donde el mercado sigue funcionando ligado al turismo, el lujo y la circulación global. Hacia el final el texto se detiene en ferias internacionales, como lógicamente como Art Basel, Miami, mencionando su expansión a nuevas sedes y su rol central en la organización del mercado contemporáneo. El artículo, el artículo concluye señalando un cambio en el tipo de valor que circula en el arte. Menos énfasis en la obra y más peso del marketing, la marca, el lujo y la imagen asociada a los objetos culturales. En síntesis, el texto de Arteaga habla del mercado global del arte, viaja por Londres, Doha, Miami y se apoya en instituciones como museos, ferias, colecciones privadas, para describir cómo funciona hoy el sistema del arte contemporáneo desde una perspectiva de escena internacional. Es decir, es una proyección de Argentina y la endogamia a el mundo. De Arteaga construye entonces su objeto, que es el mercado global del arte, a través de un recorrido cerrado y autorreferencial por instituciones, ferias, museos, compradores, que pertenecen al mismo circuito de legitimación. Es reiterativa. El lenguaje presupone un lector iniciado, alguien que conoce a la Tate Modern, entiende qué es Art Basel y asocia cifras récords con valor cultural automáticamente. Esa endogamia no es un rasgo lateral, es la condición de inteligibilidad del texto, de ese artículo. Todo lo que se nombra pertenece al adentro. Lo que queda afuera simplemente no existe para el relato de Arteaga. Es como integró su propia endogamia. Dentro de ese adentro, el texto despliega una voluntad persistente de reencantar el sistema. ¿Pero a quién? Si se habla entre ellos mismos. Cuando afirma que el mercado del arte está en crisis, no explora la crisis, ni la problematiza. La secuencia inmediata dice galerías que bajan la cortina, ferias que registran éxodos, museos que deben rediseñar su agenda. Utiliza un léxico de gestión que amortigua cualquier pérdida. El sistema se adapta, no se quiebra para ella. Esa neutralización ficticia que hace habilita el movimiento siguiente, que es la búsqueda de deseabilidad. La nostalgia cumple ahí una función clave. Seamos como éramos. La Tate es evocada como la cereza del postre, le estoy citando, y recordada por escenas sensoriales, la tortilla con jamón ibérico que sirvieron,
el sol de Liaison que hizo emocionar al público. Filológicamente, el deseo se activa en sus textos por recuerdos compartidos entre iniciados. Algo medio proustiano. Es la Madeleine. El pasado aparece como un archivo de emociones consensuadas que el texto intenta reactivar proustianamente. No hay producción de deseo nuevo. Hay reiteración del viejo sistema de deseo. Cuando el artículo pasa a Qatar, a Doha, el procedimiento se vuelve más explícito. La figura de Al-Mayasa bint Al-Thani es presentada en forma de atractivo lésbico, guapa y rica. Literalmente el lenguaje erotiza el poder económico en Arteaga y convierte el capital en deseo estético. Eso es desesperación. La arquitectura espectacular. Ella dice, hay que verlo, corta la respiración, el museo en Doha. Completa el desplazamiento. El impacto corporal reemplaza a la experiencia crítica. Hay que estar, hay que sentirlo. Ella quiere ser sexy y transmitir ese sexy a los cuerpos y los establecimientos. En este punto la exclusión es tan significativa como lo que se nombra. Es decir, ya no solamente es el que lee y entiende, sino además el que puede estar ahí. El artículo dedica un largo tramo a Qatar. La llegada de Arbasel a Qatar, sus compras, y no hay una sola referencia a la situación de derechos humanos en el país, ni al régimen político, ni a las restricciones a las libertades civiles, ni a las condiciones laborales que sostienen esas infraestructuras culturales. Filológicamente, no es un olvido casual, es una operación de silencio coherente con la endogamia del texto. Introducir esa dimensión rompería la fantasía de deseabilidad que se intenta construir. El glamour exige un encuadre limpio. La crítica quedaría fuera de tono. Ese silencio no se justifica por ignorancia, sino por función. Pero Proust hablaba de su propia vida y de su jardín. Esta habla del mundo. El artículo no está escrito para interrogar las condiciones del poder, sino para normalizarlas dentro del circuito del arte. Por eso la omisión no es tematizada ni compensada. Simplemente no entra en el campo semántico de Arteaga. El lector ideal, otra vez, de ese artículo, es alguien que acepta ese recorte como natural. No solamente es endogámico, no solamente puede viajar, sino que además hace la vista gorda a el esclavismo. El cierre del artículo confirma la lógica. Se paga el marketing, la leyenda y la sonrisa. La sonrisa sintetiza el gesto, una gradabilidad controlada que busca mantener el atractivo del sistema sin fricción. Parece que alguien le sonrió y ella lo pone. Leído filológicamente, el texto quiere ser sexy en un momento en el que el deseo ya no se produce por acumulación de glamour, sino por conflicto y riesgo. La endogamia sostiene el encanto como repetición. Se habla para los mismos, se cita en los mismos lugares, se omite lo que podría incomodar. La conclusión que se impone es interna al lenguaje del texto. No hay falsedad, hay eficacia. La columna logra su objetivo: mantener deseable el circuito, precisamente porque excluye todo aquello que podría romper la escena. Es una tecnología de negación. El resultado no es seducción, sino satisfacción endogámica, un sistema que se mira a sí mismo, insiste en verse atractivo y en ese esfuerzo revela los límites de su propio deseo. Es el espejo de la bruja de Disney. En el artículo de Alicia Arteaga, la voluntad de ser sexy no produce vitalidad, sino pulcritud mortuoria. El deseo que el texto intenta reactivar no es expansivo ni peligroso. Es frío, controlado, perfectamente iluminado. Todo está limpio, caro, silencioso. Museos que cortan la respiración. Cuerpos jóvenes y guapos, cifras récord, arquitectura impecable.
No hay fricción, no hay ruido, no hay resto. Filológicamente, el léxico del placer está despojado de calor. No excita, embalsama. Lo sexy en De Arteaga funciona como una estética de sala blanca, pero el texto quiere provocar fascinación, pero lo hace eliminando cualquier signo de vida. El resultado es una sensualidad sin sudor, sin riesgo, sin cuerpos. Por eso, se parece más a una morgue de lujo que a una escena viva. Todo está expuesto perfectamente presentado pero sin pulsión. El deseo se administra como protocolo. Exactamente lo mismo ocurre con el flash en Brun y Catania. El uso del flash frontal no produce revelación ni violencia visual. Aplana, congela el cuerpo, lo aísla del entorno, lo separa del tiempo. El flash no descubre, el flash certifica, es casi como la foto de un carnet de la policía cuando te meten preso. Cada retratado aparece como objeto ya validado, ya visto, ya aceptado. No tiene que ser lindo, simplemente tiene que estar porque ya está y nadie se anima a criticarlo. No hay sombra, no hay profundidad, no hay afuera. El cuerpo está ahí como prueba de presencia, no como fuente de energía. En ambos casos, el texto y la imagen, el sexy, se construye desde la inmovilidad. El deseo no surge de algo que está por pasar, sino de algo que ya pasó y se conserva artificialmente. Es un erotismo tardío, museificado, que depende de la correcta iluminación y del silencio absoluto. Nada debe moverse demasiado porque cualquier movimiento introducido podría introducir vida y, y su desorden. Y lo que no se acepta ahí en esa endogamia es el desorden. Por eso el paralelo es tan preciso. El artículo quiere ser sexy mostrando un sistema perfectamente funcional. Las fotos de Cataño y Coso quiere ser sexy mostrando cuerpos perfectamente encuadrados. Ambos fracasan del mismo modo, no porque estén mal hechos, sino porque el tipo de deseo que intentan producir pertenece a otro tiempo. Lo que generan no es atracción, sino contemplación fría, distante y hasta patetismo. No invitan a entrar en la escena, invitan a confirmar que la escena está cerrada. Incluso para ellos. Yo lo llamaría el sexy dark del arte argentino, que no es perverso ni transgresor, es administrativo, es el atractivo de lo que ya no corre ningún riesgo. Y ahí está el punto final. Cuando el arte necesita parecer sexy, pero solo puede hacerlo desde la inmovilidad, lo que queda no es deseo, sino una belleza clínicamente muerta. Hay algo en estos textos y en esta imagen y en la de Ben Sacar endogámico, pero tiene que me hace acordar a la endogamia de la inocencia de David Wharton, pero en clave sexy dark, de pretensión de carisma sexual de gays coleccionistas envejeciendo, gays envejecidos. En Edith Wharton, la inocencia no es pureza, es un sistema de protección. En la idea de la inocencia, es un conjunto de gestos, de silencios, de códigos y de rituales que permiten que todo siga funcionando sin que nada esencial tenga que decirse. Ella dice, even a whisper can shatter disorder. El deseo existe, pero está desplazado, aplazado, congelado. Vean la película de Scorsese, que es maravillosa. Se lo contempla el deseo, se lo roza, se lo nombra indirectamente, pero nunca se lo deja actuar. El resultado es una sensualidad fría, ceremoniosa, casi fúnebre. El mundo que describe Edith Wharton está obsesionado con verse correcto, con mantener la forma, con preservar la superficie. No reprime el deseo de manera brutal. Lo administra hasta volverlo inofensivo.
Por eso es tan sofisticado y tan muerto al mismo tiempo. La belleza no está prohibida, está embalsamada. El erotismo existe solo como recuerdo, como posibilidad perdida, como algo que habría podido ser pero no fue. Eso es lo que pasa tanto en el artículo de Alicia Arteaga como en la foto de los dos coleccionistas y en la foto de Orlivan Sacar. El sexiness no es transgresión ni exceso, sino que es pretensión tardía de buen gusto. Es la elegancia de quien llega después del acontecimiento y quiere conservar su forma sin pagar el precio de haberlo vivido. La condesa Olenska, en La Edad de la Inocencia, lo paga el precio. Por eso es hot, Michelle Pfeiffer. Como en Wharton, en La Edad de la Inocencia, el sistema se excita con la idea del deseo, pero se aterra ante su realización. Por eso Wharton dice, los americanos disfrutan tienen placer, pero siempre cuando el placer se fue. En estas fotos hay algo de los salones de Wharton. Los cuerpos son visibles, expuestos, pero inertes. No miran hacia afuera, no avanzan, no ponen en riesgo nada estas fotos, pero ponen en riesgo todo al mismo tiempo. La abyección de la vejez gay. Son cuerpos que ya aprendieron el código de la respetabilidad estética, pero no saben cómo ponerla en juego, salvo a través de sus privilegios. El flash funciona como la mirada social del New York de principios del siglo XIX. Fija, congela.